Bienvenidos a una nueva inmersión en profundidad. Hoy abordamos un periodo fascinante, cómo Europa Occidental empezó, digamos, a despertar de un largo letargo económico, preparando el escenario para un cambio radical. Efectivamente. Nos centramos hoy en el capítulo 2 del material de referencia, el inicio del crecimiento económico moderno. Esto cubre aproximadamente desde el siglo XV hasta el XVIII. Exacto. Si recordamos el capítulo anterior, el panorama era bastante sombrío, ¿no? Economías preindustriales atrapadas en lo que llamamos la trampa malthusiana. Eso es. Cualquier avance tecnológico o mejora productiva quedaba al final anulado por el crecimiento de la población, y esto mantenía a la inmensa mayoría en niveles de mera subsistencia. La peste negra del siglo XIV vimos que sacudió este equilibrio, pero no llegó a romperlo del todo, ¿verdad? No lo rompió estructuralmente. Alteró la relación población-recursos temporalmente. Subieron los salarios reales un tiempo porque faltaba gente, pero el sistema de fondo, las limitaciones, seguían ahí. Entonces, la gran pregunta hoy es, ¿cómo se rompió finalmente ese ciclo? Esa especie de pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué piezas del puzzle económico y social tuvieron que encajar para que algunas regiones, ojo, no todas, empezaran a crecer de forma sostenida? Esa es la clave. La divergencia. Exploraremos los cambios en el campo, que fueron fundamentales, la interacción entre campo y ciudad, el papel de los gremios, la protoindustria y, por supuesto, el impacto del comercio que empezó a cruzar océanos. Muy bien. Pues para empezar, creo que hay que entender bien el punto de partida, el sistema feudal. Y sobre todo, cómo funcionaba la tierra dentro de ese sistema. El feudalismo. A veces se simplifica mucho, ¿no? Totalmente. No era solo una época, sino un complejo conjunto de instituciones sociales, económicas y políticas. La visión clásica, la de Ricardo Malthus, lo veía como un sistema agrario estancado, ajeno al mercado. El marxismo lo encajaba entre esclavismo y capitalismo, aunque eso tiene sus problemas. Y la visión más actual. Hoy se entiende más como un conjunto de instituciones basadas en relaciones contractuales, pero entre hombres libres, ojo, entre señores y vasallos, con compromisos mutuos. Protección a cambio de auxilio y consejo, y la concesión de un feudo, que era el derecho a poseer tierras y ejercer funciones públicas. Y esto se combinaba con las relaciones señoriales, que eran distintas. Exacto. Las feudo-vasalláticas eran políticas, entre nobles. Las señoriales eran socioeconómicas, entre el señor y los campesinos de su dominio. Estas últimas duraron mucho más, hasta el siglo XIX en algunos sitios. El régimen feudal señorial es la coexistencia de ambas cosas. ¿Y de dónde venía este sistema? Herencia romana. En gran medida, sí. La crisis del Imperio Romano, el declive del esclavismo, la reforma del colonato en el siglo IV, todo eso preparó el terreno. El colono recibía el dominio útil de la tierra, podía cultivarla y quedarse una parte, pagando un canon al terrateniente, que conservaba el dominio directo. Entiendo. ¿Y con la caída de Roma, esto evoluciona? Claro. Con la fragmentación codítica, los líderes germánicos adoptan y adaptan estas estructuras. Tras un periodo oscuro, y superadas las segundas invasiones, el sistema se consolida sobre todo en el Imperio Carolingio. Ahí es donde vemos el régimen feudal señorial en pleno funcionamiento, digamos entre los siglos IX y XV. Vale, tenemos el marco. Ahora, ¿cuáles eran las características económicas clave que impedían el crecimiento? Mencionabas la rigidez. Fundamentalmente, una base energética orgánica y una agricultura extensiva que chocaba con la ley de rendimientos decrecientes. Explica eso un poco más. Pues que al añadir más trabajo o más tierra, y cada vez tierra de peor calidad, a la producción los incrementos de cosecha eran cada vez menores. Si la población crecía, la demanda de alimentos subía más rápido que la oferta. Y eso llevaba... Llegaba a ese techo venían los frenos positivos. Hambre, epidemias, guerras. Caía la población, se abandonaban las peores tierras, subía el producto medio por trabajador, bajaban los precios, subían los salarios reales y vuelta a empezar el ciclo. El famoso ciclo malthusiano. Hay gráficos que lo ilustran muy bien, ¿no? Como el de Inglaterra entre 1200 y 1650. Exacto. El gráfico 2.1 del manual lo muestra perfectamente. Se ve la relación inversa entre población y salarios reales. La peste negra, por ejemplo, provoca una caída brutal de la población a mediados del 14 y los salarios reales se disparan hasta mediados del 15. Luego la población se recupera y los salarios vuelven a caer. Y la unidad básica no era la empresa, sino la familia. La familia sí.
Producción, reproducción, consumo, todo en la unidad familiar. El objetivo era el sustento. Apenas se generaba un excedente significativo más allá de la subsistencia. A veces se complementaba con la protoindustria familiar, usando materias primas locales, pero siempre pensando en sobrevivir, no en acumular o innovar a gran escala. Mencionaste antes la rigidez de los mercados de factores. Tierra, capital, trabajo. ¿Cómo funcionaban o más bien no funcionaban? Pues eso que apenas había mercados como los entendemos hoy. La tierra, no había libertad de venta. Estaba limitada por la herencia, mayorazgos, las necesidades municipales, comunales propios, las cesiones a la iglesia, amortización, privilegios como los de la mesta. La propiedad estaba concentrada y vinculada, fuera del mercado. ¿Y el precio o la renta dependían entonces de...? De la disponibilidad y la presión demográfica, no tanto de la calidad intrínseca o el potencial. Las rentas, a menudo en especie, crecían mucho en fases de expansión, ahogando los posibles beneficios del campesino y manteniendo los salarios bajos. Aquí encaja la teoría de la renta diferencial de Ricardo que comentabas. Claro, si todo el excedente se va en renta al dueño de la tierra más fértil, ¿qué incentivo hay para invertir en mejorar? Es mejor intentar conseguir más tierra. Exacto. Y el capital, pues parecido. El acceso al préstamo era difícil, los intereses mal vistos por la Iglesia, la doctrina del precio justo. La lenta innovación tecnológica limitaba la acumulación de capital fijo. Y los impuestos feudales, rentas, diezmos, censos, peajes, mermaban aún más la capacidad de ahorro del campesino. ¿Y el trabajo? Tampoco era un mercado libre. No, estaba condicionado por obligaciones personales, las corveas, trabajar gratis en la reserva del señor, y jurisdiccionales, usar el molino del señor pagando, peajes. A menudo se pagaba en especie. Era una evolución de la esclavitud adaptada a la propiedad feudal, no un mercado laboral. Es que parece un sistema diseñado para no cambiar. Si usamos la metáfora ciclista, es como intentar mejorar tiempos con un rodillo fijo de los antiguos, de esos que oponen una resistencia brutal y constante. Pedaleas como un loco, sudas la gota gorda, el esfuerzo campesino, pero el avance en velocidad, en productividad, es mínimo. Cuesta horrores salir del ritmo de subsistencia. Muy buena metáfora. Refleja bien esa sensación de esfuerzo enorme con resultados limitados en términos de crecimiento agregado. Y en medio de esta rigidez, ¿cómo surge entonces el capital mercantil? Si todo estaba tan bloqueado. Surge precisamente del excedente que sí se genera. Las rentas de los terratenientes. Aunque el campesino viviera al límite, los señores, la nobleza, la iglesia, acumulaban rentas agrarias. Ajá. Al principio, ese excedente se gasta localmente. Pero a medida que las rentas crecen, la demanda de los señores se diversifica. De bienes necesarios pasan a bienes de comodidad y luego de lujo. Y ahí entra un nuevo actor, el mercader. ¿Que trae productos de fuera, exóticos, caros? Exacto. Sal, especias, cosas cuyo valor venía más de la escasez o utilidad que del coste de producción. Esto impulsa el comercio a larga distancia, a pesar de los enormes costes y riesgos. Y para gestionar esos riesgos surgen innovaciones financieras, como la letra de cambio, y formas de asociación como la comanda, donde varios comerciantes juntaban capital. Ese es el germen del gran capital mercantil de la Edad Moderna. Entendido. O sea que el excedente agrario, aunque mal distribuido, acaba por alimentar indirectamente el nacimiento del comercio. ¿Y la propiedad de la tierra, cómo se organizaba exactamente en ese régimen feudal señorial? Mencionaste casas reales, nobleza, iglesia. Sí, la posesión de la tierra no venía del mercado, sino de la tradición legal, la jerarquía, los privilegios. Tras la caída del imperio, la élite se apropia de la tierra como base de su poder. Las casas reales estaban en la cima, pero su control directo era sobre los bienes de realengo. El rey tenía el dominio eminente, la jurisdicción superior, pero cedía la posesión a nobles y consejos. ¿Y la nobleza? La nobleza tenía el dominio directo de la mayor parte del territorio, y lo gestionaba a través del señorío, que era la institución clave que regulaba las relaciones con los campesinos. Heredaba mucho del colonato romano. ¿Con qué características? Autonomía jurídica, derechos jurisdiccionales, cobrar peajes, impartir justicia, derechos territoriales sobre la reserva señorial y los mansos, cobrar rentas, monopolios como el del molino, y derechos personales, exigir prestaciones. El mayorazgo era una forma común de vincular la tierra para que no se dividiera.
¿Y cómo explotaban esa tierra los señores? Podían explotar directamente la reserva, al principio con trabajo forzado, corveas, luego contratando jornaleros. O, lo más común, ceder el dominio útil de los mansos a campesinos a cambio de una renta. La enfiteusis era una forma habitual de cesión a largo plazo, casi como una propiedad pero pagando una entrada, laudemio, y una renta anual. También existían tierras municipales, ¿no? Los propios y los comunes. Sí, los propios eran parcelas del municipio cedidas a familias, y los comunes eran terrenos de uso colectivo para leña, pasto, caza, muy importantes para la subsistencia campesina. Y existían los salodios, pequeñas propiedades libres, pero eran escasas y tendieron a desaparecer. Vale, creo que el panorama de la propiedad feudal y sus limitaciones queda bastante claro. Pasemos al segundo bloque. ¿Cómo interactuaban el campo y la ciudad? Hablamos de agricultura, gremios, protoindustria. ¿Hubo cambios ahí dentro del periodo? Sí, aunque lentos, como decíamos. En agricultura, las mejoras técnicas fueron limitadas por el propio sistema de propiedad. No había mucho incentivo para el campesino. Aún así, se introdujo más hierro en los arados. Aparecieron arados más pesados con ruedas y vertedera en el noroeste de Europa. ¿Y en la organización del cultivo? Ahí el avance clave fue pasar de la rotación bienal, un año trigo, un año barbecho, al sistema trienal, sobre todo a partir del siglo XII en Inglaterra. Que ya mencionamos. Trigo o centeno en invierno, luego cebada, avena o legumbres en primavera y un tercio en barbecho. Exacto. La ventaja era doble. Se cultivaba más superficie cada año y, aunque no supieran por qué, las legumbres, guisantes, habas, judías, nabos, mejoraban la tierra. Hoy sabemos que fijan nitrógeno atmosférico. Eran abonos verdes naturales. Un pequeño paso hacia una agricultura más intensiva. Y mientras, ¿qué pasaba en las ciudades? Las ciudades crecieron gracias a ese ligero aumento de la producción agrícola. Se convirtieron en centros de mercado, donde los terratenientes gastaban sus rentas en productos artesanales. Esto impulsó la monetización de la economía y la aparición de una nueva élite urbana, a veces de origen plebeyo, como los Medici o los Fugger. Y ahí es donde encontramos a los gremios. Efectivamente, los gremios eran la forma dominante de organizar el trabajo artesanal. Agrupaban a los artesanos de un mismo oficio con reglas estrictas sobre quién podía trabajar, cómo, con qué calidad y a qué precio. Tenían el monopolio local, apoyado por el municipio. Ventajas e inconvenientes. Ventajas para sus miembros, claro. Seguridad, menos competencia, apoyo mutuo. Y para el municipio, control de calidad, impuestos, formación. Pero, como diría Adam Smith, eran un freno a la innovación y la eficiencia. Impedían la división del trabajo y encarecían los productos. División del trabajo. La idea de Smith de que es más eficiente segmentar un proceso en tareas simples y que cada trabajador se especialice en una, en lugar de que uno haga todo el proceso. Los gremios no favorecían esto. Pero entonces, si los gremios lo controlaban todo en la ciudad, ¿cómo surge la protoindustria que mencionaste antes? Pues surge precisamente como una forma de escapar a ese control. La protoindustria, o Putting-out System, o Verlag System, se desarrolla en el campo. El trabajo a domicilio. Eso es. Un comerciante de la ciudad, Berleger, llevaba la materia prima, lana, lino, a las familias campesinas. Ellas, en sus casas y con sus propios medios, ruecas, telares sencillos, a menudo alquilados al propio comerciante, hilaban o tejían en los tiempos muertos del calendario agrícola. Luego el comerciante recogía el producto acabado, pagaba por el trabajo hecho y lo comercializaba. Una forma inteligente de aprovechar mano de obra barata y flexible, y de saltarse las rígidas normas gremiales sobre salarios, horarios, producción. Exacto. Permitía producir grandes cantidades de tejidos básicos, paños de lana, el lino, de forma más barata, aunque la calidad no fuera la de los gremios. Fue clave para satisfacer la creciente demanda de las clases populares urbanas y rurales, sobre todo a partir del siglo XVII. Y esto se hacía principalmente con textiles comunes, ¿no? Lana, lino, cáñamo. Sí, eran las fibras más accesibles. La lana sobre todo era fundamental. El paño de lana era el tejido básico para vestir a la mayoría. Luego estaban el lino, el cáñamo. El algodón y la seda eran de lujo, llegaban de Oriente y su producción local era limitada y cara. Has mencionado antes la metáfora del rodillo inteligente para la protoindustria. Era el rodillo fijo, mucho esfuerzo, poca flexibilidad, avance lento.
La protoindustria es como un rodillo inteligente. Ya no es solo fuerza bruta contra resistencia fija, se adapta mejor a las necesidades, complementar ingresos familiares, permite cierta flexibilidad y especialización, trabajo a domicilio, y es más eficiente que el sistema gremial para producir en masa bienes sencillos. Es un paso intermedio, claro, aún lejos de la fábrica moderna, que sería como el entrenamiento estructurado con potenciómetro y planificación. Interesante comparación. ¿Y existieron otras formas de producción preindustrial, aparte de gremios y protoindustria? Sí, también estaban las grandes manufacturas o fábricas reales, sobre todo en los siglos XVII y XVIII. Eran grandes talleres, a menudo impulsados por el Estado, que concentraban trabajadores para producir bienes de lujo o estratégicos. Tapices, porcelana, armas. Diferencias con la protoindustria. Mayor concentración de trabajadores, mayor especialización interna, mayor inversión de capital fijo. Eran más productivas en ciertas tareas. Adam Smith usó el ejemplo de una fábrica de alfileres, pero su mercado era muy limitado, la corte, la nobleza, y dependían mucho de la protección estatal y de materias primas caras. No fueron el motor del cambio general. Entendido. Protoindustria en el campo para bienes de consumo masivo, gremios en la ciudad controlando la artesanía tradicional y manufacturas reales para el lujo y el Estado. Un panorama variado. Sí, y en constante evolución, con la protoindustria ganando terreno a los gremios a medida que avanzaba la edad moderna. Bien, pasemos al tercer bloque. El comercio transatlántico y la revolución de los precios. Aquí el panorama cambia drásticamente, ¿no? El mundo se expande. Totalmente, es un punto de inflexión. La caída de Constantinopla en 1453 ante los otomanos dificulta las rutas comerciales tradicionales con Asia por el Mediterráneo oriental. Esto, unido a una nueva fase de presión demográfica en Europa y la necesidad de metales preciosos, empuja a buscar alternativas por el Atlántico. Y ahí Portugal toma la delantera. Portugal es pionera. Explora en la costa africana buscando oro y una ruta a la India. Establecen factorías, empiezan con el tráfico de esclavos africanos, un modelo tristemente moderno, y finalmente Bartolomeo Díaz dobla el Cabo de Buena Esperanza en 1487. Y casi a la vez, Castilla llega a América en 1492. Exacto. 2 años después, Tordesillas reparte las zonas de influencia. Mientras ingleses y franceses buscan un paso por el noroeste y al fracasar se centrarán más en la colonización y explotación de recursos en Norteamérica. El modelo ibérico, España y Portugal fue diferente, ¿no? Más centrado en los metales preciosos al principio. Sí, sobre todo el castellano, tras encontrar la plata de Potosí y Zacatecas, se basó en un monopolio comercial estricto gestionado desde la Casa de Contratación de Sevilla. Una parte importante de la plata iba directamente a la corona. Y esa llegada masiva de plata está detrás de la revolución de los precios. Es la causa principal que se identificó ya en la época y que estudió Hamilton en el siglo XX. La masa monetaria en España se multiplicó, y con una oferta de bienes que no crecía al mismo ritmo, los precios se dispararon de forma sostenida durante casi un siglo, entre 1535 y 1610 aproximadamente. Una inflación media anual del 2% puede no parecer mucho hoy, pero para la época era brutal y constante. Exacto. Descolocó toda la economía, aunque la explicación puramente monetarista tiene sus matices. Hoy se da más peso también a factores reales. ¿Cómo cuáles? El propio crecimiento de la población, el estancamiento de la producción agraria en países como España, la propia velocidad de circulación del dinero. Y sobre todo, se vio que la inflación fue mayor y más duradera en España y Portugal que en países como Inglaterra u Holanda. ¿Por qué esa diferencia? Porque dependió mucho de la capacidad de cada país para adaptar su estructura productiva a esa nueva situación y a la ampliación de los mercados. La analogía de la IA y los datos que hacíamos antes. España y Portugal recibieron la avalancha de datos, plata, pero sus algoritmos, estructura productiva feudal, instituciones poco flexibles, no estaban preparados para procesarla bien. El resultado fue ruido, inflación y distorsión. Muy bien traída. En España, la inflación hizo que los precios agrícolas subieran más que los industriales. Esto, junto con el aumento de impuestos para financiar las guerras, hizo más atractivo invertir en tierras para cobrar rentas o en deuda pública que en mejorar la agricultura o crear manufacturas competitivas. Las rigideces feudales agravaban el problema. Mientras que Inglaterra y Holanda Tenían menos trabas a la salida de metales, veían la riqueza más en el comercio exterior y la manufactura que en acumular oro.
Sus colonias se orientaron más a producir materias primas, azúcar, tabaco, algodón, para transformar en la metrópoli. Su estructura feudal se había debilitado antes y sus instituciones eran más favorables al comercio y la inversión productiva. El mercantilismo. Exacto. Pero ojo, no hubo un único mercantilismo. Cada país adaptó las políticas, proteccionismo, fomento de exportaciones, apoyo a compañías comerciales, a sus circunstancias. El británico, por ejemplo, evolucionó de un bullonismo inicial, acumular metal, a una estrategia más sofisticada de buscar una balanza comercial favorable para generar empleo y riqueza a través del comercio, como defendía Thomas Moon. Y ahí entra el famoso comercio triangular. Sí, el británico es el ejemplo clásico. Un circuito muy rentable. Llevaban manufacturas de Gran Bretaña a África a cambio de esclavos. Llevaban los esclavos a las Antillas para trabajar en las plantaciones de azúcar o algodón. Y llevaban el azúcar, el algodón bruto y otros productos coloniales, pieles, madera de Norteamérica, a Gran Bretaña para su consumo o transformación industrial. Un sistema que, además de brutalmente inhumano en el trato a los esclavos, fue clave para el desarrollo de la industria británica, sobre todo la textil algodonera. Sin duda, proporcionaba materias primas baratas y mercados para las manufacturas. La mano de obra esclava era registrada cínicamente como ébano, como una mercancía más. Volviendo a la metáfora ciclista, la llegada de metales preciosos y el comercio atlántico fueron como cargar carbohidratos antes de una gran etapa. Dieron una inyección de energía, riqueza, a Europa. Pero no todos los ciclistas países supieron asimilarla igual. Algunos, España, Portugal, sufrieron pájaras inflacionistas y se quedaron rezagados, mientras otros, Inglaterra, Holanda, usaron esa energía para fortalecer sus músculos, manufacturas, frotas, comercio. Exacto. La gestión de esa nueva riqueza fue determinante para la divergencia que se acentuó en los siglos siguientes. Lo que nos lleva al cuarto y último bloque, la revolución agraria, la pieza que faltaba para romper definitivamente el ciclo malthusiano. Efectivamente, si la protoindustria y el comercio prepararon el terreno, la transformación de la propia agricultura fue el cambio estructural decisivo para permitir el crecimiento sostenido. ¿Dónde y cuándo empieza? Los pioneros fueron los Países Bajos, ya en la segunda mitad del siglo XVII, por su alta densidad de población y necesidad de intensificar. Pero donde realmente se desarrolló y tuvo un impacto crucial para la revolución industrial fue en Gran Bretaña, a partir de finales del XVII y sobre todo en el XVIII. ¿Y qué hizo posible esta revolución en Gran Bretaña? ¿Fueron solo nuevas técnicas? Las técnicas fueron importantes, pero no habrían funcionado sin los cambios institucionales previos en la propiedad de la tierra. ¿Te refieres a lo que hablamos antes? La reforma anglicana, la venta de tierras de la Iglesia, la pérdida de poder de la corona tras la Revolución Gloriosa de 1688. Exacto. Y sobre todo, las Enclosure Acts, las leyes de cercamiento. Que permitieron cercar los campos abiertos y privatizar los comunales. Esto suena bastante duro para los campesinos pobres, ¿no? Tuvo un coste social alto, sí. Muchos pequeños campesinos perdieron el acceso a los comunes y tuvieron que vender sus tierras o emigrar a las ciudades. Pero desde el punto de vista de la producción, fue clave. ¿Por qué? Porque consolidó parcelas más grandes y manejables y dio a los arrendatarios, farmers, un control efectivo y a largo plazo sobre la tierra. Esto creó un incentivo potentísimo para invertir en mejoras. Drenajes, fertilizantes, nuevas rotaciones, maquinaria. Sabían que iban a recoger los frutos de su inversión. Se pasó de una agricultura de subsistencia a una agricultura comercial, orientada al mercado. Nació la figura del gentleman farmer, el empresario agrario. Justo. Y con ese nuevo marco de propiedad y ese incentivo, llegaron las innovaciones técnicas y organizativas. La más famosa es el sistema Norfolk. La rotación cuatrienal. Explícanosla. Consistía en dividir la tierra en 4 hojas y rotar anualmente. 1. Trigo, para venta. 2. Nabos, para alimentar al ganado en invierno. 3. Cébrada, para cerveza o pienso. Y 4. Trébol o alfalfa, forrajeras que además fijaban nitrógeno, enriqueciendo el suelo. La clave es que se eliminaba el barbecho. La tierra producía todos los años. Exacto. Y además, los nabos y el trébol permitían alimentar a mucho más ganado y tenerlo estabulado, en establos. ¿Y más ganado estabulado significa? Mucho más estiércol, el mejor fertilizante natural. Así que tenías un círculo virtuoso.
rotación sin barbecho, plus plantas forrajeras que mejoran el suelo, plus más ganado, plus más estiércol, igual aumento espectacular de la fertilidad y los rendimientos. Se combinó también con mejoras en herramientas, ¿no? Arados más eficientes, sembradoras mecánicas como la de Jethro Tull. Sí, y selección de razas ganaderas, como hizo Robert Bakewell, que aumentó mucho el peso de los animales. Fue una verdadera revolución tecnológica y organizativa, basada en la observación, la experimentación y un nuevo enfoque científico de la agronomía. La metáfora ciclista aquí es clarísima. Es como pasar de la bici de acero pesada e ineficiente del feudalismo a una de carbono ligera, aerodinámica y con cambios precisos. Con la misma pedalada, trabajo, se avanza muchísimo más. Permite escalar puertos, aumentar la producción para una población creciente, que antes eran impensables, y libera energía y recursos para otras cosas. Totalmente. Y las consecuencias fueron enormes. Primero, se rompió definitivamente la trampa malthusiana en Gran Bretaña. La producción de alimentos creció más rápido que la población. ¿Y eso qué implicó? Que los precios de los alimentos bajaron o se estabilizaron, y los salarios reales pudieron subir de forma sostenida. La gente comía más y mejor. Esto, junto con mejoras higiénicas, inició la transición demográfica. La mortalidad empezó a caer, mientras la natalidad seguía alta, provocando un gran crecimiento de la población. ¿Y esa población creciente ya no moría de hambre? No, y además, como la agricultura era mucho más productiva, se necesitaba menos gente en el campo. Se liberó mano de obra que pudo emigrar a las ciudades para trabajar en las nuevas industrias. Y un tercer efecto. Al tener más renta disponible, porque la comida era más barata, la gente empezó a demandar más productos manufacturados. Exacto. Sobre todo ropa de algodón, que era más barata, cómoda y lavable que la lana. Esa demanda creciente fue el gran estímulo para la mecanización de la industria textil algodonera, que es el corazón de la primera revolución industrial. Impresionante cómo se conectan todos los hilos. Cambio institucional en la tierra, incentivo a innovar, revolución técnica y organizativa en agricultura, más comida, más barata, ruptura trampa malthusiana, crecimiento población, plus liberación mano de obra, plus aumento demanda manufacturas, revolución industrial. Has resumido perfectamente el proceso. La revolución agraria fue la base indispensable. Sin ella, la revolución industrial no habría sido posible en Gran Bretaña en el siglo XVIII. Y mientras esto pasaba en Inglaterra y en menor medida en Holanda, ¿qué ocurría en otras partes de Europa? Pues aquí vemos de nuevo la gran divergencia. En muchas zonas, como España, Italia o Europa Oriental, estos cambios no se produjeron o fueron mucho más tardíos y limitados. En el este de Europa, incluso hubo una refeudalización, un endurecimiento de la servidumbre, porque a la nobleza le resultaba rentable exportar grano barato, producido extensivamente, a la Europa occidental, que se estaba especializando. O sea que el éxito de unos, en parte, se basó en el atraso de otros. En cierta medida sí. Las estructuras sociales y políticas heredadas del feudalismo fueron un obstáculo mucho mayor en unos sitios que en otros. Bien, llegamos a las conclusiones. Hemos visto un proceso largo, complejo, que abarca siglos. Sí, desde el 15 al 18 hemos visto cómo se fueron desmontando pieza a pieza las limitaciones del sistema feudal. Primero con la lenta recuperación post-peste negra, luego con la interacción campo-ciudad y la protoindustria, después con la sacudida del comercio atlántico y la revolución de los precios, y finalmente el cambio decisivo de la revolución agraria, al menos en los países pioneros. Cambios institucionales en la propiedad, innovaciones agrarias, desarrollo de mercados, nuevas formas de organizar la producción, cambio de mentalidad. Todo ello preparó el terreno para el despegue sin precedentes que supuso la revolución industrial, que ya veremos en el próximo capítulo. Exacto. Es fundamental entender que la revolución industrial no salió de la nada, fue la culminación de todos estos procesos previos. Y es importante, sobre todo para quien esté estudiando esto, evitar errores comunes, ¿verdad? Sí, algunos típicos son pensar que el feudalismo era igual en todas partes y estático. Confundir relaciones feudo-vasalláticas con señoriales, atribuir la revolución de los precios solo a la plata, creer que todos los países vivieron estos cambios a la vez y de la misma forma, o subestimar la importancia de los cambios institucionales como condición necesaria para los técnicos. Muy buenos apuntes. Para ayudar a fijar ideas, ¿qué tal si lanzamos unas preguntas de repaso? Me parece perfecto. A ver, por ejemplo.
¿Qué diferencias clave existen entre las relaciones feudo-vasalláticas y las señoriales? ¿Y por qué es importante distinguirlas para entender la economía de la época? Buena pregunta. Segunda, Explica brevemente en qué consistió la revolución de los precios del siglo XVI, cuáles fueron sus principales causas y por qué sus consecuencias fueron diferentes entre, por ejemplo, España e Inglaterra. tercera. ¿Qué innovaciones clave, tanto de organización como técnicas, caracterizaron la Revolución Agraria Británica? ¿Y cómo contribuyeron a romper el ciclo malthusiano? Cuarta. Describe cómo funcionaba el sistema de putting out o protoindustria, qué papel jugó en la economía preindustrial, digamos como alternativa a los gremios. Y una última. Compara brevemente los modelos de explotación colonial. ¿Qué diferencias hubo entre el modelo inicial castellano, centrado en la plata, y los modelos británico u holandés, más orientados a otros recursos y al comercio? Genial. Creo que con eso tienen para darle una buena vuelta al capítulo. Y para terminar, como siempre, una reflexión final. Si la revolución agraria fue tan crucial y algunas de sus técnicas, como las rotaciones, se conocían de antes, ¿por qué tardó tanto en despegar y difundirse? ¿Fueron quizás las barreras institucionales y sociales, esa rigidez del sistema de propiedad feudal, un freno más determinante que la falta de conocimiento técnico? Es una pregunta excelente para reflexionar. Nos recuerda que el progreso económico no depende solo de la tecnología, sino también, y a veces sobre todo, del marco institucional y social en el que opera. Podría ser que hoy, en algunas partes del mundo, siga habiendo trampas institucionales que frenan el desarrollo, incluso teniendo acceso a la tecnología. Ahí queda la pregunta flotando. Sin duda, las lecciones de la historia económica son más relevantes de lo que a veces pensamos. Con esto nos despedimos por hoy. Ha sido una inmersión fascinante. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.